Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a ver en Python el concepto de objetos. ¿Sí? Python, al igual que otros lenguajes modernos de programación, tienen el paradigma de ser orientados a objetos. Los objetos son casos particulares de un modelo que se llama clase, que en la clase figuran atributos o variables, para Python serían variables, y métodos o funciones, para Python serían funciones, que se pueden hacer dentro de ese modelo o de esa clase. Es decir, la clase vendría a ser como un template, una planilla vacía con datos para llenar. Y después el objeto es una instancia particular de ese template, de esa clase. Es decir, cuando creamos un objeto de esa clase, lo vamos llenando con los valores particulares de esos atributos que tienen para ese objeto en particular. Y ese objeto tendrá los métodos asociados que derivan de la clase que le dio origen. Un objeto vendría a ser como el resultado de una variable que uno le va metiendo cosas adentro de acuerdo a cómo definió su clase y que tiene funciones o métodos asociados. Veamos entonces algo de programación en Python mostrando las clases. Creamos entonces un nuevo proyecto Notepad que se llame, por ejemplo, ejemplo 1. Le podemos poner nombre de programa que quieran, ¿sí? Si vamos a definir una clase, la clase la vamos a definir en la parte de arriba y nuestro programa principal en la parte de abajo, ¿sí? Acá empieza nuestro programa principal. Las clases no necesariamente las vamos a llamar, es decir, que lo que se ejecuta es el programa principal, print, hola, programación orientada a objetos. Si quieren ver qué es lo que se ejecuta acá, ponemos Python, ejemplo 1, y me dice hola po. Bueno, la idea no era mostrar este hola po, sino crear arriba, ir creando clases para después instanciar los objetos en el programa principal. Vamos a crear una clase que se llame, por ejemplo, una clase que se llame persona. En Python, para crear una clase, lo que tienen que usar es la palabra reservada class, ¿sí? Y después el nombre que le atribuyen a la clase, en este caso persona. Las clases, por convención, se empiezan con letra mayúscula. Después siguen los dos puntos. Cuando uno inicia una clase, lo que define es el constructor de la clase inicialmente, ¿sí? Y para definirlo, tiene que usar la palabra reservada, define, como que fuera una función, y dos rayas de subíndice seguidas, la palabra init y las otras dos subrayas de subíndice. Ese va a ser nuestro constructor. Y dentro del constructor, si a esa clase la tengo que llamar con algún nombre, se lo pongo acá. Y si no tengo que llamar con ningún nombre, también pongo la palabra self. Supongamos que vamos a ponerle un nombre, que uno de los datos de entrada sea el nombre de la persona, nombre y apellido, ¿sí? Entonces, para que nuestra variable de el objeto ya se llame nombre, le tenemos que poner el self nombre
igual a nombre. Self apellido igual a apellido. Podríamos poner self nom y otro nombre a la variable, pero generalmente se usa el mismo que está trayendo cuando uno convoca a la clase. Después podemos definir funciones, como vimos. Función podría ser traer ese nombre, ¿sí? Si uno no quiere que las variables o los atributos sean públicos, hay que definirlos como privado. Y definirlo como privado significa ponerle las dos rayitas adelante. Es decir, que fuera de la clase no lo voy a poder accesar. Pero lo dejemos como público por ahora y pongamos una función dentro de la clase que se llame imprimir datos, ¿sí? Y dentro de la función podríamos poner, por ejemplo, acá que vaya con algún otro dato cuando se llama, o que no vaya con ningún dato cuando se la llama. En todos los casos tiene que ir la palabra self como que es de esta clase, de este objeto. Pueden cambiarle el nombre, en vez de self pueden poner this y cambiar todo acá por this, pero para Python se usa normalmente self. Bueno, y acá lo que podemos hacer entonces es imprimir el dato. Entonces ponemos el nombre es más self.nombre más, ahora ponemos el apellido, dos puntos, más self.apellido, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra primera clase. Podríamos no poner estas funciones, pero a lo que voy, digamos, cuando hablamos de objetos y de clases, la clase es lo que le da forma después al objeto, ¿no? Y la clase, que en este caso se llama persona, cuando uno la invoca, instancia la clase, tiene que tener por lo menos estos dos datos de inicio, que es el nombre y el apellido. Eso, que es nombre y apellido con lo que iniciamos, va a pasar a las variables de la clase, no de la clase, sino del objeto, que también en este caso se llama nombre y apellido. Por otro lado, dentro del objeto que creemos de persona, podemos usar la función imprimir datos, que en este caso no me pide nada de entrada. Este self es simplemente para decir que se convoca a sí misma, ¿sí? Entonces, para llamar a esa clase, lo primero que hay que hacer es instanciarla. Y creo un objeto per, o como quieran llamarlo, per1, por ejemplo, que va a ser un objeto del tipo persona, ¿sí? Lo creo como del tipo persona. Y como el constructor, es decir, el constructor es lo que va a iniciar el objeto, está dado por lo que pasa acá en el init, en esta función, los datos que tenemos que poner son nombre y apellido. Entonces le ponemos, por ejemplo, Juan, y el apellido Pérez, ¿sí? Bueno, corramos este programa, no debería ser mucho, excepto darnos error por habernos comido los dos puntos del final de definición de función, siempre va con dos puntos. Chequeó la sintaxis y no le daba, así que nos dio error. Es decir, hasta ahora no hizo nada, simplemente escribir este print. Hizo esta creación de persona, la hizo porque no dio error, entonces quiere decir que la hizo, pero no la pudimos ver. Ahora, fíjense, esto ya es un objeto. Acá lo que estoy haciendo es instanciando
a la clase persona, es decir, estoy creando el objeto per1, que puedo llamarlo como quiera. Puedo crear el objeto per2 o pp2 o como quieran, del tipo persona, y que en vez de Juan se llame Gustavo, y que en vez de Pérez se llame Rodríguez, y así sucesivamente. Pero no lo estamos viendo. Si lo quisiéramos ver dentro de la clase persona, el objeto que se crea tiene algunas funciones particulares, que en este caso es una sola, y es la función imprimir, ¿no? Entonces podemos que el objeto de tipo per1 imprima, usamos el método imprimir datos, no pide nada de entrada, entonces va así solito, y ahí me debería imprimir el dato de la primera persona que puse. Y lo mismo para la segunda, es decir, podría imprimir los datos de la segunda persona, ¿sí? Entonces ya estamos haciendo programación orientada a objetos en Python, ¿ves? El nombre es Gustavo, el apellido tanto. Y fíjense que yo la puedo convocar a la clase o la puedo no convocar a la clase. En este caso la convoco y, por ejemplo, voy almacenando dentro. Esto pasa a ser como una variable particular, per1, el objeto per1, que ya tiene nombre, apellido y tiene un método de imprimir. Podría poner otro método que se llame setEdad, por ejemplo, en el sentido de ponerle edad, ¿sí? Y acá le ponemos que self edad, es decir, que la variable edad sea igual a la edad de acá, ¿sí? Si en vez de edad quieren poner otro nombre a esta variable, no importa. Siempre y cuando después la usen con el mismo nombre cuando hacen algún método. Y por ejemplo acá, si quieren pedirle edad, ponemos pedir self sin nada y que return ese self de edad. Es decir, acá lo que estamos haciendo es agregando la edad, digamos, agregando la edad de esa persona, ¿sí? Acá le damos el valor adentro del objeto y acá se lo pedimos. Si se lo pedimos antes de dárselo, por ejemplo, per1 tiene ese método, ¿no? Per1, y buscamos el método getEdad. No le hemos dado todavía la edad. Fíjense que acá no me pide la edad, simplemente es para traerlo, mientras que si lo seteo, sí, ahí me va a pedir la edad. Vamos a ver qué pasa. Digamos, no tiene la edad, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa acá? Y nos da un consejo, nos dice que edad no tiene el atributo edad, pero probablemente sea porque me faltó poner el self edad. No, está puesto. ¿Qué más dice? Atributo error, persona object has not attribute edad. Y si se lo doy a este objeto, le digo que per edad per1 set edad, y acá sí se lo tengo que poner, por ejemplo, 33. El tema es que no lo he imprimido, no lo he impreso, pero yo lo puedo imprimir a esto, print la edad,
que una vez puesta ya me la trae, ¿está bien? Ahora, si yo no quisiera tener el error que tuve recién, lo que podría poner cuando hago el constructor, si bien todavía no defino el tema de la edad, es que me cree la variable edad, ¿sí? Entonces, de esa forma, tengo algún valor para asignarle cuando yo llamo, digamos, a esa edad, suponiendo que todavía no se la defino, ¿cierto? Es decir, si se la defino, es decir, no está definida explícitamente si no está dentro del constructor, para el caso de que, por ejemplo, cuando largan, no existen, o que tenga una edad -1, o una edad 999, algo que le dé referencia al usuario. Bueno, básicamente esto es la programación orientada a objeto con Python. Tienen que tener en cuenta que tienen que usar el self para decirle que, como primera alternativa, para decirle que eso corresponde a esta clase. El self es lo normal de Python, pero pondría otra cosa, por ejemplo, propio, y debería funcionar igual. Ahora, si ustedes quieren aprender Python, usen las cosas que tienen por default Python para que otros programadores de Python lo entiendan. Entonces acá cada vez que dice self, yo le pongo propio. Self no es una palabra reservada, es simplemente el inicio de ese constructor, y es lo que normalmente se usa, ¿sí? No es necesario, como les digo, de usarlo como self, pero en Python es muy recomendable, dado que todo el mundo que programa Python usa el self, ¿sí? Para decir, esto es lo que estoy viendo acá en la clase, es el dato de este objeto, ¿sí? Por otro lado, ya que estamos, hacemos una aclaración. Cuando uno declara acá una variable, si yo declaro, por ejemplo, la variable contador igual a 0, la declaro acá afuera de las definiciones, no la declaro acá dentro, por ejemplo, del constructor. Acá me comí algo, self nombre igual a nombre. Esta variable pasa a ser una variable de la clase, no del objeto. Es decir, yo la trato como que fuera una variable estática para otros lenguajes, ¿sí? Es una variable que acompaña a la clase. Por eso, normalmente, cuando uno lo hace acá por error, después arrastra esa variable de clase para todos los objetos creados de esa clase, ¿sí? Es más, yo para llamar esa variable no necesito ni siquiera llamar a una instancia, es decir, no necesito crear un objeto. Puedo llamar directamente esa variable de clase, ¿sí? En algunos momentos, en algunos casos, podré necesitarla, ¿sí? Pero a lo que voy es que tengan cuidado cuando definen eso, que fíjense que acá no estoy definiendo objeto y me está trabajando sobre esa variable de clase, ¿sí? Digamos contador, ¿sí? Es decir, me la modifica, me la
trabaja y cuando llame otro objeto no necesito ni siquiera crear otro objeto para llamar la variable esa de clase. Podría poner, por ejemplo, per1 y como es la variable de clase me la sigue llamando, pero a lo que voy es que es única para la clase, ¿sí? Sí. Y acá podría poner que per1 o per1 más per2, por ejemplo. Y como en este caso tiene el mismo valor, en vez de ser 11 sería 22. Digamos, no vale la pena confundirse mucho, simplemente tener en cuenta que si esto está ahí definido, es variable de clase, que en otros lenguajes es una variable estática, ¿sí? Que sirve para el contador. Por otro lado, yo hice un método set y un método get para traer la edad. Sin embargo, yo acá podría llamar directamente a la edad, ¿sí? Porque la edad está como variable pública. Entonces ahí no estamos usando encapsulamiento, ¿ven? Edad menos 1. ¿Cómo haría para que esa edad no pueda ser vista por otros objetos o por la llamada al programa? Bueno, lo que tengo que hacer es definirla con 2 rayas hacia abajo, ¿sí? Subíndice, y eso le dice a Python que quiero hacer la variable privada, ¿sí? Ese es el otro cuidado que tienen que tener. ¿Ve? No encuentra ese atributo, ¿sí? Pero no es que no lo encuentra, sino es que no se lo da a conocer. La clase lo bloquea, ¿sí? Lo mismo, si quisieran métodos privados, lo que tienen que hacer es agregarle las 2 rayas adelante. Entonces este imprimir ya dejaría de ser público para otras clases y sería simplemente privado para internamente la clase. Entonces, por ejemplo, para este caso que quiero la edad, para llamarlo tendría que traer sí o sí con el get edad, que está previsto para llamar, digamos, los valores esos de adentro del objeto. ¿Está bien? Entonces, digamos que hay algunos truquitos que en otros lenguajes, en vez de decir, por ejemplo, privado o protegido, lo que se hace es meter esas 2 rayas inferiores y dice esto es privado, no puede pasar directamente a otra llamada. Bueno, esto es básicamente lo que hace a objetos y clases. Podemos seguir creando otras clases. Después vamos a ver la herencia de Python. Python tiene la particularidad de tener la capacidad de tener herencia múltiple, puede heredar de más de un padre o madre, lo cual en algunos ámbitos de programación no es muy bien visto, digamos, porque sostienen que es para confusión o se da el dilema del diamante. Digamos, es como haber nacido con, no sé, por decir algo, 4 brazos, digamos. Si el estándar del software usa 2 brazos y yo tengo 4, y normalmente me van a sobrar 2 porque, digamos, el estándar no está como previsto para usar 4, entonces como que los programadores no estamos acostumbrados a usar herencia múltiple, pero ojo que hay otros lenguajes como el C++ también lo usa, herencia múltiple. Estimo que usándolo bien puede llegar a ser útil, es decir, en vez de hacer interfaces en Python,
se hacen herencias múltiples. Lo único que hay que tener cuidado cómo se usa para no caer en un ciclo vicioso. De todas maneras, lo que vimos hoy es algo más sencillo, es definir una clase. Podemos definir otra clase como parte del ejemplo actual, donde tiene un constructor. El constructor es lo que le da vida a las variables o a los atributos que tiene mi clase, y después hacemos métodos, ¿sí? Métodos que nos pueden llegar a interesar para la presente clase. Creemos otra clase, por ejemplo, que se llame ciudad. Ciudad. Vamos con un constructor, init, self. Supongamos que no necesitamos meter ningún dato, pero sí queremos ir definiendo variables. Self punto latitud sin valor, simplemente lo dejamos en blanco. Self longitud, self latitud, longitud, habitantes, que sea un número, en este caso 0, y que después haya que, cuando uno quiere darle valores, llamar a los métodos setter y getter, y que estas variables, por ejemplo, no sean accesibles por otras clases, ¿sí? Ni siquiera por mi lanzador. Entonces definimos, por ejemplo, set lat, y ahí le damos un valor de latitud como latitud. Venimos y lo definimos, self punto latitud igual a latitud de acá, y definimos para llamarlo el get de lat o latitud, como quieran, y hacemos que retorne el self punto guión bajo latitud. Acá me faltó un guión bajo, ¿sí? Y probemos entonces ciudad, sí, sin datos, y después le metemos un dato, sí, de set lat. Por ejemplo, lo definí como nada, le pongo string porque son 23 grados 34 minutos 13 segundos, por ejemplo, y después hacemos un print de el valor que tengo ahí, get lat, a ver qué me daría. Entonces lo primero que me da un pequeño error porque me faltó el self acá adentro, y acá adentro self. Bueno, espero que no me falte nada más y seamos todos felices. Print get latitud, no le gustó el print get latitud porque es un método y hay que decirle de quién es. El método es de C, que es mi ciudad, y se llama .getLat, ¿sí? Entonces ahora corremos esto y me debería imprimir el dato. Bueno, hablamos de agregarle algunas otras entonces
variables o atributos. Practíquenlo ustedes, agreguen para poner y pedir lo que es la longitud y poner y pedir lo que son los habitantes. Espero que les haya servido, no tiene mucha complicación, quizás con el tema de herencia que vamos a ver después se puede llegar a complicar un poquito. Si usan la herencia simple no debería ser más complicado que lo que se usa en otros lenguajes, y si usan la múltiple, tener precaución, tratar de usarla lo menos posible, pero si se usa, tener precaución. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les sirva, muchas gracias por ver el canal, si les gustó, dedito para arriba, hasta la próxima.